Hola chicas, bienvenidas al canal Tendencias Primavera-Verano 2025. Estoy súper contenta porque este es un video que siempre me emociona. Si quieres saber qué se va a utilizar en esta Primavera-Verano 2025, pues estás en el lugar correcto. Les recuerdo que como siempre, que con mucho cariño estoy haciendo esta colaboración con mi amiga Marisol del canal Mari Estilo, que vive en la costa este de los Estados Unidos y que ella hace muchísimos outfits para todos los días, que crea outfits desde cero y que le encanta hablar en su martes de accesorios. Así que para un contenido, se diría evergreen, o que siempre lo van a poder ver, vayan a su canal y me la saludan de mi parte. Y bueno, vamos a ver qué escogió ella y qué escogí yo como cada temporada. Y vamos a comenzar porque si estás buscando las tendencias 2025, pero específicamente primavera, verano, lo que vas a poder utilizar, lo que se va a vender en las tiendas como Zara, H&M, ya sabes, pues vamos a comenzar. En esta temporada creo que los diseñadores, tanto casas como Miu Miu, Chloé, Prada, Dior, Louis Vuitton especialmente, se enfocaron mucho en el escapismo, en conectarnos nuevamente con el pasado, y esto hace que te vuelvas mucho más creativa. Entonces en esta temporada veremos por un lado la creatividad, por otro lado veremos algo muy importante que es el maximalismo. No es que el estilo old money y no es que el estilo vieja heredera ya no se utilice. Yo creo que siempre se va a utilizar la ropa clásica, los outfits clásicos y el estilo de vida elegante siempre se va a utilizar. Pero volvemos a ver nuevamente el maximalismo en todo su apogeo, y ahorita se los voy a decir cómo lo pueden aplicar en sus outfits de todos los días o en su OOTD. Así que bueno, vamos a empezar con la primera. Chicas, hablemos de volantes, rufles, holanes, la estética boho chic que está más o menos como en los años 70, donde vemos volantes en todo su esplendor, en todas las blusas, en blusas largas, en vestidos, en escotes. Los veremos con una de las casas que más me gusta cómo las presenta, que es el estilo de Zimmermann, que ya saben que Zimmermann siempre lo trae. Bueno, es un especialista para los volantes, nadie lo puede negar. Creo que esta estética del lado bohemio nos trae como un relajamiento y un anhelo hacia el pasado, como se los dije en el punto pasado, y veremos muchos volantes en muchos estilos de textiles, pero también mucho en transparencias. Esto le da mucho más caída a las piezas. No dejamos de verlos tampoco en popelinas y en algodones, que es algo un poquito más estructurado, sino que también les damos la vuelta en chifones y textiles planos que son un poquito más ligeros, pero le dan una caída más natural a los holanes, haciéndolo como un poquito más sensual, más chic y por un lado más femenino. Así que una de las tendencias que más me gustan y que sí utilizaré es esta. Acompañando un poquito esta estética setentera, creo que los vestidos sobre pantalones también son una gran oportunidad de que tú utilices tu creatividad. Si quieres vestir diferente, si quieres vestir casual, inclusive elegante, esta combinación de vestidos con pantalones son verdaderamente una tendencia del 2025. Una tendencia primavera-verano 2025 sería utilizarlo, por ejemplo, con transparencias. A lo mejor no tiene que ser un vestido totalmente vestido, puedes utilizarlo como una capa, como una túnica, y veremos mucho esta tendencia de sobreponer prendas. Esto se ejemplifica perfectamente con el vestido sobre el pantalón, que es algo que tú puedes hacer y que seguramente si te vas a tu armario, espérame, todavía no te vayas, ya que acabe mi video, vas a poder encontrar algún vestido que puedas adaptar, algún par de jeans para darle este look boho chic, vestido pantalón. Creo que me encanta. ¿A ustedes les gusta? Díganme, porque a mí en lo personal me encanta porque nos hace ver muy altas, más delgadas y muy en tendencia. Dentro de los desfiles de las casas como Chloé, Prada, Loewe, se vieron muchos estampados de flores. Siempre vienen las flores, chicas, esa es la buena noticia. Y ahora los veremos como verdaderamente en dimensiones extra grandes,
Creo que hay una mezcla también de dimensiones, no es que la chica no esté bien, pero también veremos mucho follaje estilo jardín. Como vienen mucho estos colores verdes, el pasto, el follaje estilo jardín será uno de los estampados que veremos mucho y que le trae mucha feminidad a esta parte de pues recordar, esta parte de sentirnos conectados con la naturaleza y con el pasado. En lo personal, los estampados te pueden traer como un momento de moda, no es un momento para siempre, pero te puede traer algún color para tu vestimenta, es decir, darte como algo más fresco, y muchas veces meter dentro de todos los neutros un estampado está bien. Te recuerdo, creo que no debes de invertir todo tu dinero en eso, pero puedes ir a tiendas como Zara, H&M, donde siempre hay algún estampado que nos pueda hacer pasar la temporada a la moda y que se nos vea lindo, ¿no? Trata de encontrar algo que no te saque de tu presupuesto. Prada, Fendi, Victoria Beckham creo que fueron los reyes de las transparencias, que es algo que venimos llevando ya desde temporadas pasadas, del año pasado. Lo veremos también un poquito como en paneles, donde solamente dejan al descubierto una parte, y esto lo hace como mucho más sexy, sensual, no ser tan agresivo con la transparencia. Si bien no se lleva en el día a día la transparencia en todo su apogeo, creo que en algunas partes como brazos, alguna parte de la pierna, alguna parte de la cintura se ve bastante estético, y son looks que puedes llevar desde el día hasta looks para llevar en la noche o para una fiesta. Creo que aquí es donde podemos incorporar, si estás buscando algún vestido para graduación, para una boda o para algún evento o fiesta, o para el Día de la Madre que ya viene, y el 14 de febrero si tienes alguna cita con tu novio. Bueno, estos son outfits para San Valentín también, porque son un momento un poquito más sexy y sensual, y creo que te pueden hacer ver muy, muy bien. Tenemos también la famosísima yuxtaposición, que al final les voy a dejar un video muy interesante para que aprendan a utilizar la yuxtaposición. Vimos en los desfiles de Gucci, Miu Miu, Bottega Veneta cómo utilizaban la chaqueta rompevientos en muchos colores, y se trata de utilizar estas prendas funcionales que son básicos, son un básico de armario. Si estás buscando un básico de armario para toda tu vida, pues la verdad es que sería el trench coat, la gabardina, o simplemente un rompevientos. Estos rompevientos que tienen un sentido deportivo, que se ve en sport chic, creo que se adaptan perfectamente a la moda 2025, pero la diferencia es que son combinados con ropa chic. Entonces están haciendo como una especie de outfit sport chic, porque de repente se vieron estas chaquetas combinadas con ropa elegante, con ropa femenina, como vestidos con flores, a lo mejor con una falda, y es una manera muy creativa que puedes utilizar de incorporar esa ropa deportiva o esa ropa súper casual, outfits casuales combinados con ropa elegante. Entonces llegas como a un punto medio donde utilizas algo elegante con algo deportivo, y probablemente lo puedas utilizar de lo que ya tienes en tu armario. Puedes hacer ese tipo de combinaciones que van a estar muy en boga y que hacen una reflexión sobre utilizar las prendas que ya tienes. Hablemos de otro estampado en boga, que sería el polka dot, que son los puntos o lunares, que es un estampado básicamente de toda la vida. Díganme ustedes aquí abajo cuántas veces han utilizado esta tendencia 2025, que son los puntos. Bueno, ahora la diferencia es que lo veremos en distintas dimensiones. Haremos uso de esta tendencia de moda del 2025, que es el maximalismo, es decir, combinar puntos grandes con puntos pequeños, lunares de todos los tamaños, inclusive pudieras hasta mezclar colores. Una gran tendencia de moda 2025 o primavera-verano 2025 que domina a la perfección Carolina Herrera. También lo vimos en Acne Studios. Muchos diseñadores y casas de moda como Valentino y Moschino también la utilizaron, y creo que la utilizaron de una manera, por un lado más grunge y otro por un lado más femenino. Creo que la diversión de los estampados es que a la fin siempre regresan. Si se fijan, flores siempre, puntos siempre, y eso me trae a la siguiente tendencia, que son las rayas. Las rayas, chicas, siempre están.
siempre están, nada más que el enfoque va a ser un poco diferente, que va a ser con este look un poquito más maximalista, donde veremos rayas con rayas, rayas más gruesas, rayas más delgadas, combinadas para un lado, para el otro lado, y esto te da un outfit mucho más interesante que puedes crear tú en casa con lo que ya tengas tú en rayas. Eso se me hace bastante interesante porque estamos hablando de una época donde los diseñadores también están pensando mucho en reutilizar, reusar el reciclaje y llevarte hacia atrás para traer a épocas modernas. Así que diseñadores como Christian Dior o la casa Dior, Ralph Lauren, Prada y Louis Vuitton, que está tan en boga ahorita Louis Vuitton nuevamente, como que siento que volvió a resurgir al mundo, y más con sus colecciones de bolsos Murakami. Bueno, lo veremos mucho esta temporada. Un gran enfoque, chicas, por el cuello. Creo que esto es interesante porque veremos nuevamente estos cuellos que puedes abrochar a playeras o blusas o camisas que ya tienes. Esa blusa para toda la vida que tienes colgada y que te gusta, la puedes transformar. Por eso es que les hablaba un poquito de este lado del reciclaje, de utilizar lo que ya tienes, moda sustentable y un poquito como el minimalismo agarrado con el maximalismo. Es cuando una prenda la puedes convertir y hacerla verdaderamente una prenda actualizada del 2025. ¿Cómo actualizar tu guardarropa? Puedes comprar una serie de corbatas, pañuelos, no tienen que ser pañuelos de diseñador, puede ser algún estampado que te guste, de los estampados que hemos hablado, como rayas, polka dots, lunares, flores, y puedes actualizar la ropa que ya tienes. Puedes poner estos sobrecuellos, y si se fijan, esta tendencia de sobreponer prenda es como la columna vertebral de todo el video. Es como incluir cosas a tus prendas básicas, que se me hace fenomenal. No sé ustedes qué piensen, pero eso me hace sentir como muy positiva, que lo que tengo y todos estos años de lujo silencioso, de una moda mucho más clásica, va a tener mucho más sentido porque lo vamos a poder seguir utilizando, ya sea en su forma tradicional de outfits clásicos o simplemente cómo se van a llevar o lo que se va a llevar este 2025 o esta primavera-verano 2025. Hablemos ahora de ropa de oficina. Creo que gran parte del desfile de Yves Saint Laurent, que es ahora sí que el precursor del traje, y ahora sí, no quiero decir el que inventó el traje, pero sí el que lo ha dado mucho a conocer. Creo que es una gran forma de ver cómo se ve el maximalismo en la ropa de trabajo. Tenemos esta gran tendencia de ropa de oficina, de trajes, de hombreras, de ensanchamiento de las prendas en unas prendas estructuradas que ya no son tan estructuradas, o sea, no son tan apegadas al cuerpo humano, sino sí se van desapegando un poco y va creciendo el volumen. Por eso se le llama ahora el 2025 del volumen. Por un lado tenemos los holanes, pero también por otro lado tenemos este acentuamiento con hombreras, figuras más anchas, un poquito más relajadas, pero esta figura de trabajo va a gozar de gran impacto. Ahora lo vas a poder utilizar estos trajes tal cual, como también vas a poder separar las piezas y utilizarlas como en una forma más orgánica con otras cosas que ya tengas. O sea, si vas y compras, no sé, en alguna tienda un traje de Yves Saint Laurent, ojalá, si no nos vamos a Zara, no pasa nada. Bueno, vas a poder incorporar estas prendas de otra manera a lo que ya tienes, que volvemos a llegar a este reciclaje de prendas, ¿no? Lo viejito con lo nuevito. Y el encaje, que obviamente llegó otra vez para quedarse, no es que se haya ido a ninguna parte, pero lo volvemos a reafirmar este 2025, esta primavera, en muchos colores, mucho con la estética de tocador, de ropa interior. Lo veremos como muy ceñido a la figura, también muy femenino. Y por otro lado, cuando se les antoje esta moda grunge que tanto les hablé en mi video de las tendencias del 2025, que
que se pueden ir al final, se los voy a dejar al final, donde vemos otras tendencias totalmente diferentes a las de primavera-verano, para que no se vayan a confundir. Son cosas diferentes, estas son más enfocadas al primavera-verano, así que pueden llevar el encaje tanto de una manera un poquito más femenina, pero de lo que se trata es de capas. También podremos llevar, no tanto el encaje, pero sí una transparencia, como en un estilo poncho o estilo capa. O sea, veremos esta parte de la transparencia como muy impregnada en la moda 2025 y mucho en primavera-verano 2025 porque me hace mucho sentido. Hace mucho calor y necesitamos pues ventilación. Yo no sé qué opinan ustedes. Así que chicas, les recuerdo que pasen por el canal de mi amiga Marisol Flamenco de Mari Estilo para que les enseñe sus 10 tendencias de moda primavera-verano 2025, que creo que, bueno, no sé si en alguna vamos a coincidir. Avísenme si coincidimos en alguna con ella. Y bueno, me le mandan un abrazo, que ya saben que la adoro y es una de mis mejores amigas. Chicas, gracias por suscribirse, gracias por su like. Si creen que a alguien le puede servir este video, me ayudan mucho cuando lo comparten. Me doy mucho cuenta cuando lo comparten. Y creo que es un buen video para que vayan a su armario, vean lo que tienen y podamos pues reinventarnos y ser la mejor versión con lo que ya tengamos y con lo nuevo que podemos adquirir. Les mando muchos besos, cuídense mucho y bienvenidas a Tendencias Primavera 2025. Estamos comenzando. Chao, chao.